favor, en voz alta, su nombre y apellido completo. Clementina Saffi. Señora Clementina Saffi, usted ha sido citada a prestar declaración testimonial en este debate ofrecida por parte del Ministerio Público Fiscal. Esta declaración es bajo juramento, se le hace saber de que si usted falseare o ocultare la verdad, puede ser sancionado con una pena de hasta 10 años de prisión por falso testimonio. Jura decir verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Sí, juro. Procede. Antes que nada, muchas gracias Clementina por estar acá. Entendemos su situación y queremos hacerle saber que si en algún momento usted se siente mal, nos puede hacerlo saber y que tiene el derecho de tomarse sus pausas para declarar. ¿Usted está preparada para declarar? Sí, estoy preparada. ¿Nos podría decir dónde vive? Actualmente vivo en la provincia de Buenos Aires, porque yo decidí mudarme ahí por cambiar mi vida y siento que ahí voy a cumplir con mi proyecto de vida. ¿Dónde trabaja? Yo soy maestra jardinera, trabajo en el Colegio San Lario y bueno, mi trabajo es lo más importante para mí. Por eso lo que me ocurrió para mí es imperdonable, irreproducible. La verdad es que no me entiendo. Disculpe que me entrometa en esto. ¿Usted nos podría contar qué fue lo que le sucedió? Sí, bueno, yo fui objeto de una maniobra horrible en la que no tan solo me sacaron plata, sino también arruinaron mi vida social y laboral. Pero bueno, lo que yo entiendo y estoy súper segura de que quien difundió fotos y videos míos y me amenazó y me extorsionó fue Diego Olivera. ¿Por qué usted está segura de que es el señor Diego Olivera? Y porque él era el único que conocía de mi cuenta. ¿Quién es el señor Diego Olivera? Bueno, yo a él lo conocí por Tinder, en marzo del 2021. Nos comenzamos a seguir en Instagram luego, comenzamos a hablar más seguido y bueno, ahí decidimos conocernos personalmente. Cuando nos conocimos personalmente, tuvimos una relación bastante fluida, nos llevamos bien. Y bueno, a mí era bastante respetuoso conmigo. Eso me brindó mucha confianza a mí, en lo que me hizo contarle a él de que yo tenía una cuenta de OnlyFans. ¿Nos puede contar qué es OnlyFans? Sí, es una plataforma en donde se suben fotos y videos desnudos. Particularmente yo subía ese tipo de fotos a cambio de que quien quisiera ver mis fotos se suscriban y yo así obtenía ingresos. ¿Cómo subió usted estas fotos? Bueno, yo a él le comenté que primero subía fotos de mi cuerpo y no de mi cara, casualmente para que se resguardara mi identidad. Y que ese usuario yo lo tenía con otro nombre porque no quería que supiesen de que era yo la que subía fotos. Y que al principio eran fotos de ropa interior y cuando comencé a seguir, a tener más seguidores, comencé a sacar mis fotos en desnudo total. ¿Cómo reacciona el señor Olivera cuando usted le cuenta esto? No, bueno, en ese momento él se lo tomó bien, me dijo que no tenía problema alguno, que él es fotógrafo profesional y me dijo que le había tocado realizar bastantes producciones a personas que tenían Cafecito y OnlyFans y que no tenía problema alguno, que era mi vida, mi decisión, pero bueno, cuando yo le conté esto y le mostré la cuenta, yo me sentí súper liberada. En ese momento él se ofreció a mejorar las fotos. ¿Cómo usted tenía acceso a estas fotos? Y porque las fotos que él me sacaba, me editaba y bueno, recortaba todo, las subía en una carpeta de Google Drive, que únicamente teníamos acceso nosotros dos, nadie más.
Y esto lo hacíamos porque si lo pasamos por WhatsApp, se iban a perder la calidad de las fotos, que era lo que él se había ofrecido hacer. ¿Alguien más conoce al señor Diego Olivera? Sí, yo le presenté a mi mejor amiga Marisol, en julio del 2021 se lo presenté en una previa que hicimos en mi departamento, pero él no se llevó la mejor impresión. ¿Por qué no se llevó la mejor impresión de él? Y porque ese día tuvimos una pelea muy fuerte con Diego. Él entró a mi departamento súper raro, me dijo, miraba mi departamento como si no lo conociera. Me preguntaba cuánto me salía un cuadro que yo tenía cargado, cuánto me había salido la bebida que yo había comprado para esa noche. Pero bueno, después Diego comenzó a tomar, se emborrachó y me empezó a decir cosas peores. Disculpe que me meta en este detalle tan profundo para usted. Si no se siente cómoda, me lo puede hacer saber. Acá tiene agua para que tome. ¿Nos podría contar a qué hace referencia con le empezó a decir cosas peores? Sí, bueno, en ese momento me miraba de arriba abajo, me decía, mira todo lo que tenés y yo que trabajo para vos no tengo un centavo para ir al medio. Yo en ese momento no entendía nada, únicamente le pedía que se calme. Y no, él más me gritaba, me decía que él trabajaba para mí, que él había dejado varios trabajos por mí, que él confiaba en mí, que yo no le reconocía. En ese momento yo quería que él se vaya del departamento, sinceramente no quería que se quedase a dormir. Y bueno, él me comenzó a decir que no paraba de decirme que yo le tenía que entregar la plata que le debía. Yo le dije que la verdad que si era por dinero, se busque un trabajo de verdad porque no hago un hobby. ¿A qué se refiere con hobby? Me refiero a hobby porque él se había ofrecido a sacarme fotos. Yo en un momento le había pedido, de hecho no habíamos acordado nada tampoco de un pago. ¿Usted luego de esta pelea vuelve a tener contacto con el señor Olivera? Anterior a esto yo recibí una amenaza de él. Él me decía, pagame todo lo que debes, puta de mierda, mira que te puedo arruinar. Pero bueno, yo después de ese día no tuve más contacto con él. Ese fue en mi departamento, no tuve más contacto físico, pero sí después recibí un WhatsApp de él y me dijo que él reconocía que había estado mal conmigo, pero que sin embargo yo tenía que pagarle a él todo lo que le debía. Y yo, para que él no se salga con la suya, le contesté un mensaje, le dije que no, que yo no le debía nada, porque no habíamos acordado ningún pago, que él era el único que se había ofrecido a hacer. Y bueno, en ese momento le comenté a mi amiga Marisol para que ella me diera su opinión de qué pensaba ella y me dijo que le pague, porque sin embargo era un trabajo que él me hacía, y que así se iba a terminar la relación. Pero esto fue una decisión que me pasó varias semanas en tomar, porque yo no desconozco que las fotos que él me saca hicieron que mi cuenta de OnlyFans suba, pero él no era mi proxeneta y yo no era una tipa que trabajaba para él. Pero parece que fue la peor decisión que tomé. ¿Por qué fue la peor decisión que usted tomó? Y porque después de todo esto comencé a recibir mails amenazándome, extorsionándome, pidiéndome plata a cambio, perdón, no a cambio, sino que si yo no hacía esto, se publicaba mi cuenta de OnlyFans. Y lo peor de todo, que esos mails eran de mi propia casilla y es como si alguien me hubiera hackeado el mail.
Muy bien, Clementina. ¿Usted recuerda el contenido de esos mails? Sí, como dije, me amenazaban, me pedían plata, me decían que si no iba a publicar mi foto, mi video, que mi vida y mi trabajo dependían únicamente de mí. ¿Usted hizo entrega de esos mails al Ministerio Público Fiscal? Sí. Si yo se los exhibiera, ¿los podría reconocer? Sí, claro. Señora jueza, solicito incorporar evidencia número 1 a este Ministerio Público Fiscal. ¿Ha sido aprobada por la defensa? Sí, si me permiten ver, no hay problema. Antes de evidenciar esto, quiero preguntarle si usted está preparada para ver esto. Sí, pero quisiera que usted... Señora jueza, entendiendo que estamos aplicando perspectiva de género, solicito se me autorice a dar lectura de los mails a mi persona. Señora jueza, esta defensa se va a oponer porque entendemos que, como dijimos antes, el contexto de género no está intimado primero, y segundo, que en las normas procesales el abogado no puede introducir información al juicio, tiene que entrar por el testigo. Su señoría, pido la palabra. En la acusación está establecido el contexto de género. Lo intimamos mediante la formulación de la acusación en conjunto con la figura del artículo 169 del Código Penal de la Nación Argentina. Sí, la defensa entiende que únicamente citar el artículo de la Ley de Protección contra la Mujer no es intimar, porque si no se describen hechos y contextos de género, nuestro defendido no se puede defender. Únicamente los hechos se relataron una discusión. Nosotros entendemos que eso no es contexto de género, y nunca se relataron situaciones de violencia donde Diego se haya puesto por sobre Clementina en una relación de poder. Por eso entendemos que el contexto de género no está intimado y que en orden al derecho de defensa no debe tenerse en cuenta. Su señoría, No había resuelto todavía. No ha lugar entonces la posición. Señorita Clementina, ¿usted reconoce estos mails? Sí. Lamentablemente, tengo que solicitarle que nos dé lectura del título, la fecha y el contenido de cada uno de ellos, y si no se siente cómoda, los puede dejar. Bueno, tengo tu cuenta y todas tus fotos. Ese es el título. Lo recibí el miércoles 11 de agosto a las 15:53 de mi propio mail, clementina.safi@gmail.com. Tengo acceso a tu mail, tengo acceso a tus fotos y tus videos. Tu vida y tu laburo dependen de mí y de que no me pinte mandarle esto a todo el mundo. Pero quédate tranqui, que hay una solución y vas a tener que pagar. Tenés 2 días para juntar la guita. Quiero mucha guita. Dejalo en una bolsa verde en el tacho de basura de la esquina del colegio el viernes a las 8 de la noche. Y ni se te ocurra que haya alguien vigilando, porque le mando las fotos, estas en la bolsa que tenés a todo el mundo. Les mando fotos, estas en bolas que tenés a todo el mundo. El segundo mail dice: te queda un día. Recibido el jueves 12 de agosto a las 16:39. De mi propia casita también. Y dice: mañana más vale que esté la plata ahí, 8 de la mañana, en una bolsa verde. Tengo todo para cagarte la vida, no te hagas la loca. Y el tercer mail dice: 45 minutos o se entera todo el mundo, y esto es el viernes 13 de agosto a las 19:15. De mi propia casita también. En 45 minutos tenés que estar ahí, dejando la guita. Ya sé que cambiaste las contraseñas y todo. La data la consigo igual, no importa lo que hagas. Dejala la guita y desaparece. Muy bien. Su señoría, solicito que quede incorporado como prueba documental número 1 de este Ministerio Público Fiscal. Muy bien, Clementina, muchas gracias. ¿Puede continuar? Sí, por favor.
¿Usted qué hizo cuando recibió estos mails? Inmediatamente, bueno, yo cambié las contraseñas de todas mis cuentas, Cafecito, OnlyFans, Twitter, de todas mis plataformas. Pero yo, sin embargo, seguí recibiendo mails de mi propia casilla. Yo en ese momento le mandé, cuando recibo el primer mail, le mandé un WhatsApp a Diego para que, bueno, diciéndole de todo esto, y él me negó todo, me dijo que yo era una loca, que él no había sido, que yo era una chanta porque le debía plata, y me dijo que no era capaz de esto. Y yo en ese momento un poco como que le creí, pero en el segundo mail que me llega, le mandé un mensaje diciéndole de todo, y él me dijo, loca de mierda, te dije que no soy yo, pero todo lo que te pasa es por karma. Pero bueno, yo en ese momento sentí mucha bronca, impotencia, me sentía angustiada. Entonces, bueno, le dije a mi amiga Marisol que vaya ella a dejar la plata porque yo no quería, tenía miedo. Le dije que se fijara bien quién la recibía la plata, y le di una suma razonable para mí entender, que es 120.000 pesos, y pensé que con eso se terminaba todo, pero no se terminó. ¿Por qué no se terminó? Porque cuando yo me encontraba en el colegio un día, me dijo, entró la inspectora y me dijo que me vaya del Santa. Y bueno, yo lo único que pedía era motivos que me den por qué me iba, por qué me sacaban, y detrás de la inspectora estaba la directora y la vice. Y la vice me dijo que vaya y que escuche lo que tenía para decirme la inspectora y la directora. Y me imaginé lo peor, me imaginé que lo que había pasado. ¿Qué se imaginó? Y bueno, me imaginé de que se habían difundido fotos y videos míos. Me dijeron que estaba despedida y que se habían difundido fotos y videos míos en una plataforma Twitter con un usuario falso que decía eso te pasa raro, y que estas fotos también estaban en el grupo de WhatsApp de los padres. ¿Qué hizo usted? Bueno, yo en ese momento me sentí mal, pero mucha bronca, pero bueno, levanté la mirada y le dije que yo tenía derecho de tener una cuenta en OnlyFans y que esas fotos y videos que se habían pasado no eran sin consentimiento. Perdón, eran sin consentimiento. Y le dije que no me podían despedir porque era yo la víctima, nadie más. Pero ellos me dijeron que no, que no era la imagen que pretendían para el jardín, que era contradictorio que una maestra jardinera tenga una cuenta de OnlyFans, y que se sentían decepcionados conmigo. Me sentí súper humillada por todo esto, y le dije que me dijeron que bueno, que el jardín iba a recibir denuncias y que si todo esto se difundía en medios iba a ser yo, la propia persona, que tenía que dar explicaciones de todo, de mi libertad sexual, de mi cuerpo, todo. Y me dio mucha bronca todo. Entonces le dije que no, que iba a ser yo la que me iba a ir, la que iba a renunciar, que no eran los que me iban a despedir, porque no quería estar al lado de personas que... Pero no tengo ninguna duda que el único culpable de todo esto es Diego Oliver. ¿Por qué no tiene ninguna duda? Porque él era el único que tenía acceso a la carpeta de Google Drive, era el único que sabía de todas las fotos y videos que él me hacía. Y toda esta difusión que se hizo fue sin consentimiento. Le pido un segundo, por favor. Un segundo. No más preguntas. Muchísimas gracias. Una cosa, en primer lugar le vamos a pedir autorización para usar un apoyo gráfico, una línea de tiempo, así la víctima nos puede marcar algunas fechas.
tardes, Clementina. Lamentamos mucho lo que le pasó, pero al ser abogados de Diego nos vemos obligados a realizarles algunas preguntas. No me quedaron claras algunas fechas. Le voy a pedir por favor si puede pararse, por favor, así ya marcamos la línea de tiempo. ¿Qué fecha? Usted, ahora le pregunto. Bien. Usted se abrió la cuenta de OnlyFans en septiembre del 2020, ¿verdad? Objeción. La señorita Clementina nunca hizo referencia a qué día abrió la cuenta. Es una pregunta subjetiva, le estoy preguntando de la información que hay sobre la declaración previa. Usted comenzó la relación con Diego en marzo del 2021, ¿cierto? Sí. ¿Me puede marcar por favor la línea de tiempo con mes y año? Pongo marzo. Ajá, sí, por favor. Bien, y la pelea que usted tuvo con Diego fue en julio del 2021, ¿verdad? ¿Lo puede marcar, por favor? Y a usted le llegó el primer mail el 11 de agosto, ¿cierto? ¿Puede marcarlo, por favor? El segundo del 12 de agosto, ¿puede ser? Y el tercero el 13 de agosto, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ahora, usted afirma que fue Diego quien difundió sus fotos, ¿cierto? Que fue él quien difundió sus imágenes primero. Y esto lo afirma porque usted tenía la carpeta de Drive compartida, ¿verdad? Sí. Cuando le llegó el primer mail el 11 de agosto, usted le escribió a Diego por WhatsApp, ¿cierto? Sí. Y Diego le contestó que no había sido él, ¿verdad? Sí. Y cuando llegó el segundo mail el 12 de agosto, también le escribió a Diego, ¿verdad? Sí. Y Diego le contestó lo mismo, que él no tenía nada que ver. Sí. Muchas gracias.